pasa cuando el bebé se desacomoda o se le enreda el cordón umbilical casi al término del embarazo? Si la prueba de embarazo sale con una raya oscura y la otra es de color muy tenue, ¿significa que es positivo o negativo? ¿Se puede trazar el ciclo menstrual si se tiene algún dispositivo como el DIU? ¿Y por cuánto tiempo puede ser? Hipomamás, qué gusto volver a verlas. Bienvenidas a nuestro episodio número 2 de Hipocharlas. Yo soy Claudia Cuevas y acompañada de Laboratorios Andrómaco e Hipogloss, hemos creado este espacio especialmente para ti, porque sabemos lo que implica ser mamá. Una vez más recopilamos todas sus preguntas, esas que nos han compartido en las redes sociales, también todas las experiencias que ustedes nos ponen. Por eso les traemos el día de hoy, una vez más, al doctor Ulianov Peralta. Hola, doctor. Saludos a la distancia. ¿Cómo has estado? Te extrañamos. Muy bien. Este mes. Pues ya estamos aquí otra vez. Las hipomamás también te extrañaron porque, mira, te acumularon bastantes preguntas y muy interesantes las que tenemos este mes para hacerte. Así que tú dime si ya estás listo. ¿De una vez? Ok, iniciamos con la primera. Dice, ¿es normal tener dolor de cintura, vientre y cabeza cuando se detecta un hematoma subcorial? Muy bien. Esta pregunta es muy interesante porque corresponde a un área que forma parte de la placenta. La placenta tiene dos componentes, el amnios, que es componente materno, y el corium, que es el componente embrionario. Aquí puede haber hemorragias que se van acumulando y forman estos hematomas. Sin embargo, no se sabe cuál es la causa que los produce. Casi siempre son por cuestiones autoinmunitarias y no hay una sintomatología muy clara. A veces puede haber una hemorragia franca, pero no necesariamente tiene que haberla. Casi siempre se detectan en un estudio de ultrasonido. Ahí se detectan y se empieza a dar tratamiento. No es tan grave y casi nunca dan síntomas. Sin embargo, también es importante saber que si se somete a un tratamiento adecuado, puede no haber ningún problema. En algunos casos puede condicionar la viabilidad del producto y de ahí que sea importante que acudan con su ginecólogo si ven o sienten alguna molestia diferente al embarazo que llevan. Pero esta es una hemorragia interna, no externa, no la vamos a ver. Así es, en algunos casos puede haber sintomatología externa, pero casi nunca. Okay. Y no hay síntomas de dolor de cabeza, no hay sintomatología de otro tipo, casi no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les hemos recordado en la sesión anterior, es muy importante que ustedes acudan siempre con su doctor a hacer sus revisiones que tienen cada mes. Listo, ya tenemos nuestra pregunta número 2. Fíjate, Doc, que aparte esto a mí también me pasaba, así que voy a aprender porque nunca supe por qué. ¿Es peligroso para la hora del parto que a los 7 meses de embarazo se baje mucho la presión? Muy bien. Como todos los cambios que se producen durante el embarazo, la presión arterial sufre un cambio muy importante. Puede disminuir hasta un 10% de los valores normales. La presión normal tiene un valor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. En el embarazo disminuye hasta 110, 70 en promedio. Habrá unas en las que lo haga más y en algunas sea menos, pero empieza casi siempre desde el primer trimestre del embarazo. Entonces no es tan grave, pero sí, algunas mamás empiezan a tener decaimiento, cansancio, se pueden marear por este cambio en los valores de la presión arterial. Pero volvemos a recalcar, hay que consultar a su médico para que les dé estrategias y tratamientos para estos desvanecimientos. Sí, porque nosotras nos asustamos, pero entonces en el momento del parto no tendría por qué complicarlo esta baja de presión. No, ningún problema. Así que, hipomamás, regresamos a la misma, siempre a estarnos cuidando y revisando. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. Esta hipomamá nos dice, después del parto, ¿cuánto deben durar los dolores del cuerpo? Es que ya bastante nos dolió en el momento del parto para que nos siga doliendo también después. Yo creo que es muy común, ¿verdad, doctor? Muy bien, entre ginecólogos se habla mucho de que los hijos que más duelen son los que más se quieren. No, esperemos que no. Muy bien, va a depender de dos factores. Si es un parto natural o si es un parto por cesárea. Pero también depende de un factor muy importante.
cuál es el umbral del dolor de cada mamá. Yo he visto mujeres que llegan pariendo, con el niño ya saliéndose, sin ninguna molestia, y viceversa. Mamás que sufren mucho de dolor cuando están en el trabajo de parto. Entonces también tiene que ver el umbral de dolor de cada mujer. Hay unas que no tienen ningún problema, a los 2-3 días ya están caminando, ya están haciendo sus actividades porque no tienen dolor, pero hay mamás que pueden llegar incluso hasta la sexta semana con dolores musculares, dolores de la misma cirugía, si fue el caso, o con dolores del canal del parto. Entonces no es muy estandarizado el tiempo en que cada mamá se puede recuperar de ello. Ay, espera, doctor Uli, eso de hasta la sexta semana ya nos dolió 9 meses y luego 6 semanas todavía vamos a seguir con el dolor, pero no importa, lo podemos aguantar. Pero creo que tienes mucha razón en esta parte, obviamente, de depende de cómo fue el parto, ¿no? En mi caso, los dos fueron cesárea y sí, las molestias eran pues bastantes y todavía mucho más después de las 6 semanas. Habían dolorcitos o había picor, pero yo sé que las mamás ya después hablaremos más de este tema. Así es. ¿Okay? Nuestra siguiente pregunta dice esto. Tengo 34 semanas de embarazo y he notado que un líquido sale de mi parte íntima. No es orín, pero tengo que cambiar mi ropa interior varias veces al día. ¿Es normal? ¿Qué crees, doctor Uli? Que en mis superchats de mamá, esta es de las preguntas más comunes que suelen preguntar las mamás, porque aparte te lo preguntas entre otras mujeres, no es como a veces tan confianza platicárselo a medio mundo. ¿Qué puede ser? Muy bien, eso es muy importante porque en este momento del embarazo puede haber salida de 3 tipos de líquido. Primero, puede ser orina. Segundo, puede ser flujo vaginal, que aun cuando la mujer está embarazada, este se sigue produciendo y sigue saliendo. Y en tercer lugar, puede ser líquido amniótico. Esto es muy importante, ya que de ello va a depender la viabilidad o no de un parto prematuro. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de líquido es? Con una prueba muy sencilla. Utilicen una prenda interior de color oscura y si es amarillenta con un olor característico, es orina. Si es blanquecino y tiene un olor diferente al de la orina, pero tiene olor, es flujo vaginal. Pero si no tiene coloración y no tiene olor, es líquido amniótico. Y eso puede condicionar un parto prematuro. De ahí que sea importante que en cuanto tengan esta señal, acudan con su ginecólogo inmediatamente. Sí, yo algo que he aprendido contigo es que tenemos que ser muy observadoras de nuestro cuerpo y lo que ocurre, porque eso nos puede ir ayudando a encontrar estas cosas que tú nos van diciendo, como la coloración o el olor y otros datos que nos pueden indicar qué es. Y siempre que tengamos la duda, como lo hemos repetido y seguiremos repitiendo, nos vamos con el ginecólogo, ¿verdad? Así es. Ok, nos vamos con la siguiente pregunta. Esta hipomamá nos escribió lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el bebé se desacomoda o se le enreda el cordón umbilical casi al término del embarazo? El gran tema del cordón umbilical y lo mucho que nos asusta, y creo que es muy común, ¿verdad, doctor? Sí, es muy común, pero también no se preocupen tanto. Les voy a explicar por qué. El cordón umbilical es una estructura demasiado resistente y con un material viscoso alrededor, con lo cual impide que se estrangule totalmente si llega a haber un nudo, que es extremadamente raro que pase. Sin embargo, el niño está en una condición donde hay agua y este cordón aproximadamente mide 70 centímetros. Lo más probable es que en el movimiento que tiene el producto se le enrede en los brazos, en las piernas o en el mismo cuello. Como en ese momento no hay una respiración a través de la nariz, pues no le impide el paso del aire, entonces no se puede asfixiar. Segundo, esta condición, cuando está en el momento del parto, se puede liberar fácilmente sin ningún problema. Incluso el mismo médico puede optar por cortar el cordón en ese momento. Entonces no hay tanto riesgo. No se preocupen, aun cuando es muy común, hay métodos para identificar que el bebé está bien. Entonces no es una causa muy frecuente de muerte ni en el feto ni en condiciones para la mamá. Sí, al bebé le encanta estar jugueteando y casi parece que nos está brincando la cuerda adentro. Entonces me imagino que esto es algo común ya en la etapa final del embarazo, cuando se suelen enredar, o también pasa desde chiquititos. Pasa desde que son más pequeños, okay. Incluso. No es algo grave, es muy común. Y si su bebé se mueve, esa es una buena señal. ¿Sí? Entonces no se preocupen tanto por ello. Sí, cuando sentimos el codo encajado, entonces buena señal. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Conforme esto avanza, cada vez se ponen mejores sus preguntas. Esta dice:
Si la prueba de embarazo sale con una raya oscura y la otra es de color muy tenue, ¿significa que es positivo o negativo? ¿Qué será? Si tuviera que elegir, una pregunta que me hacen más constantemente es Esta. ¿cómo se interpreta una prueba de embarazo? ¿Sí? Las pruebas de embarazo detectan la hormona del embarazo. Se llama hormona coriónica humana. Y esta hormona se produce al día 14 aproximadamente después de haber tenido relaciones sexuales y que se haya fecundado el óvulo. Cuando el óvulo ya fecundado se inserta en el útero, se empieza a producir esta hormona y esto se detecta en las pruebas de embarazo. Entonces, cuando la prueba dé una línea muy tenue, quiere decir que el embarazo es positivo, o cuando menos la detección de la hormona es positivo. Puede haber otras condiciones donde se produzca esta sin que haya un embarazo, pero eso lo puede detectar su ginecólogo sin ningún problema. Hipomamás, les vamos a pedir que nos dejen en los comentarios cuántas pruebas de embarazo se aplicaron cuando querían saber si estaban o no. Yo la verdad no me acuerdo cuántas, pero sí sé que fue más de una y que a la tercera, cuarta, quinta seguía viendo, a lo mejor cambió, a lo mejor se movió. No, porque queremos verificar que esa gran noticia sea así. Entonces, tienes razón, yo también creo que mis amigas era como en el chat mandar la foto de la prueba y ¿tú crees que sí o que no? Y yo, pues no sé, el instructivo lo dice. Ok, pues vamos con la siguiente pregunta. Esta hipomamá nos escribió lo siguiente. ¿Se puede atrasar el ciclo menstrual si se tiene algún dispositivo como el DIU? ¿Y por cuánto tiempo puede ser? Muy bien. El ciclo menstrual está regulado por hormonas. Los dispositivos intrauterinos, como es el caso de la pregunta, no necesariamente tienen hormonas. Tienen otro mecanismo mediante el cual evitan la fecundación. Sin embargo, cuando tienen una carga hormonal, que también son de utilidad para evitar el embarazo, pueden producir un retraso en el ciclo menstrual normal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de un día o dos, va a depender de cada mujer y va a depender si es regular o irregular. Entonces aquí va a depender de cada persona. Lo más importante de esto es que se coloque bien al inicio. Dura aproximadamente entre 5 y 10 años, dependiendo cuál sea el tipo de DIU utilizado, pero si no tiene una carga hormonal, difícilmente va a tener una influencia sobre el ciclo menstrual, a menos de que tenga una carga con hormonas. Sí, esto sobre los anticonceptivos creo que es todo un tema y podríamos generar un montón de dudas acerca de ello. Yo podría escribirle 10 si quiere nada más de estas. Pero entonces, el ciclo puede moverse con este y con cualquier otro dispositivo y me imagino que también depende si apenas te lo acaban de poner y si ya tienes mucho rato con él, ¿no? Y aquí lo más importante es que quien lo tiene que elegir es su ginecólogo con base a su historia clínica y con base a las patologías o enfermedades que ustedes puedan padecer. Sí, eso es una decisión de dos, del doctor y de ustedes. El doctor nos recomienda lo mejor y nosotros sabremos qué es lo que también más nos acomoda por el estilo de vida, me imagino. Así es. ¿No? Ok, muy bien, pues entonces vamos a leer a la siguiente hipomamá. Estoy segura, doctor Uli, que también esta pregunta la has escuchado bastante seguido. ¿Es normal que al estar lactando no llegue el periodo aún después de 7 meses que el bebé nació? Creo que este también es un gran tema y que nos suele dar muchas dudas, porque creemos que ese periodo de lactancia o cuando acaba de nacer el bebé y no tenemos menstruación es como nuestro periodo de gracia. Y decimos, aquí puedo hacer, deshacer y todo. ¿Cierto o no cierto? Muy bien, aquí también les tengo noticias muy diferentes. Sí. Las hormonas son difíciles de pronosticar. Hay casos en que la mujer acaba de tener un parto, acaba de tener un bebé y se vuelve a embarazar inmediatamente. ¿Por qué? Porque volvió a ovular, volvió a menstruar, tuvo relaciones y se embarazó. Entonces pueden ser embarazos muy seguidos y viceversa. Puede haber casos en los cuales la mujer no esté menstruando, no esté ovulando, precisamente en el periodo de lactancia, y no sea fértil en este periodo de tiempo. Entonces, tampoco hay una pregunta así muy certera o muy directa, porque va a depender de cada mujer y va a depender de las condiciones hormonales de cada una de ellas. Entonces, es muy difícil decir si se va a embarazar o no rápido o va a estar sin el periodo mucho tiempo.
después de haberse embarazado. Y además tampoco hay una media específicamente de cuánto es el tiempo que tardas después de que nació tu bebé a que te vuelvas a menstruar, porque al principio tienes un sangrado, se detiene y después en lo que vuelve tu menstruación. ¿Hay un tiempo aproximado ahí? No hay un tiempo, no hay un promedio, ¿sí? Aquí sí va a depender de cada mujer. Y volvemos a lo mismo, cada embarazo es diferente, Sí. cada periodo posterior al embarazo también es diferente, entonces va a depender de la condición de cada una de ellas. Y volvemos a repetir, consúltenlo con su ginecólogo. Parecemos comercial, pero de verdad hay que ir a consultar. Además, puede ser que con tu primer embarazo haya tardado cierto tiempo en que volvieras a menstruar y con el segundo otro completamente distinto también, ¿no? Exactamente. Ok, así que me imagino que entonces es normal que lleve estos 7 meses sin menstruación. Sí, sin problema. Igual, recuerden acudiendo con su ginecólogo. Gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo se puede retrasar el periodo para saber si hay embarazo? ¿Es normal que siempre se atrase? ¿Cuánto tiempo? ¿Será normal? Depende. Va a depender de muchos factores. El embarazo se da cuando hay una relación sexual y hay una fecundación del óvulo maduro. Sin embargo, no siempre se da esta condición. No siempre se da en todas las mujeres igual, porque tiene que ver también con que si es de periodo normal o regular o irregular. Eso es muy importante. En una mujer que ovula cada 28 días, que tiene su periodo menstrual cada 28 días, a la mitad del ciclo, el día 14, es cuando se puede embarazar, y de ahí ya empezar a contar los otros 14 días que hacían falta para que llegara su nueva menstruación, y si no llega, probablemente está embarazada. Hay otras condiciones como el estrés, que son altamente fuertes para evitar que llegue la menstruación, y aquí entra en juego otro tipo de condiciones. Normalmente recibo esa llamada o me preguntan: oye, no me ha bajado mi regla, ¿qué hago? Y inmediatamente les digo: hazte una prueba de embarazo. En cuanto se hacen la prueba de embarazo y sale negativa, empiezan a menstruar. ¿Por qué? Porque el estrés es un detonante para que la menstruación que seguía o que venía o que esperaban no llegó, ¿sí? Entonces no siempre es embarazo, pero si es embarazo lo podemos detectar 14 días después de que tuvieron relaciones sexuales, aun cuando no sea en promedio, aun cuando no sea una mujer regular totalmente. También podría ser un desorden hormonal, o sea, hay muchas causas, me imagino, para que se pueda atrasar o incluso suspender la menstruación sin que sea forzosamente un embarazo. Así es, pueden ser embarazos ectópicos, pueden haber aparición de molas, puede haber otro tipo de condiciones que eviten que se segreguen hormonas que faciliten la ovulación. Entonces, hay muchas condiciones, sobre todo hormonales, que condicionan esta enfermedad o este retraso, perdón. Sí, porque esta mamá al final nos resalta esto: es normal que siempre se atrase, por lo cual podríamos creer que también no es un ciclo regular, ¿no? Entonces, de manera constante se retrasa y ahí que habría que hacer, ir con el ginecólogo y revisión. Sí, normalmente hay estudios específicos para determinar cuáles son las cantidades de hormonas que tienen de cada una de ellas, cuál es la que más influencia tiene y cuáles tienen menor cantidad. Entonces, consulten a su ginecólogo. Ok, aprendimos algo nuevo. Doctor Uli, hipomamás, estamos llegando a nuestra última pregunta y en la parte de abajo de la pantalla ustedes van a ver que están apareciendo sus nombres y de todas esas hipomamás que nos ayudaron a dejar sus dudas y que las hemos podido responder. Así que vamos con la última. ¿A qué se debe que el periodo se atrase una vez que comienzas a tener una vida sexual activa? Muy bien, esto es muy común, así que no se espanten, ¿sí? Si sienten que tienen aumento en la libido o que tienen alteraciones en su menstruación, relativamente es algo normal por el cambio hormonal que se produce. Así que no se preocupen, es algo normal y muy común. Ok, entonces ya sabemos. Cosas que aprendimos hoy es estar atentas, observar nuestro cuerpo, ver los cambios que van ocurriendo y de esa manera conocerlo mejor. Doctor Uli, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Ya nos vamos a sentir un poquito más expertas y cargadas de herramientas para podernos enfrentar a la maternidad. Te deseamos que tengas una muy bonita semana y te estaremos esperando con muchas ansias y muchas dudas para la próxima sesión. Adelante. Hasta luego. Bye bye, que te vaya muy bien. Hipomamás, pues ya llegamos al final de nuestro segundo episodio de Hipocharlas. Le agradecemos mucho al Dr. Ulianov porque sin duda alguna toda la información que nos comparte nos es muy útil.
Atravesar por el periodo de maternidad, de embarazo, todas estas dudas, inquietudes que se van presentando y que tú has tenido la confianza de compartirnosla en la sección de Hipodudas todos los martes, pues te lo agradecemos mucho, porque también gracias a ellas todas las demás vamos aprendiendo. Y las que todavía no nos han dejado sus hipodudas, te invitamos justamente a que pases los martes, nos comentes cuáles son tus inquietudes sin pena alguna, porque aquí aceptamos absolutamente cualquier duda e inquietud. Así que nos estaremos viendo próximamente. A nombre de Industria Farmacéutica Andrómaco e Hipogloss, te agradecemos por haber estado aquí y depositar tu confianza y todas tus dudas. No olvides que nos ayudas mucho si le das like a este video, te suscribes y le picas ese botón de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nos dejas en los comentarios tus nuevas dudas y nos vemos para nuestra próxima emisión. Cuídate, bye bye.